Si haces trading y eres creyente, esto te interesa. El dominio propio es de los frutos del espíritu más importantes para nosotros. Y no es una cárcel. Es más bien dos cosas a la vez. Una muralla que protege lo valioso y una brújula que te dice hacia dónde ir. Y ojo, no sale solo de echarle ganas. Viene del espíritu obrando en ti, como dice Gálatas 5:22-23. Ese fruto es el que sostiene tu mente y tus manos mientras el mercado hace lo que quiere. La muralla son tus límites claros. Pérdida máxima diaria, número de operaciones, hora de cierre. No son ideas, son promesas que te haces. No se negocian con la emoción del momento, se respetan. La brújula es lo que te recuerda el norte, tu propósito, tus valores, tu plan, tu obediencia a Dios. Es la voz que te hace preguntas incómodas pero necesarias. ¿Esto me acerca a mi objetivo o me aleja? ¿Esto respeta mi plan o alimenta mi impulso? Te cuento el típico escenario. Viene el primer golpe del día. Una operación sale mal. El corazón se acelera. La mente grita, recupera, entra otra vez. No puedes cerrar así. Ahí tiene que entrar tu muralla y tu brújula. Paras. Suelta el mouse. Respiras 60 segundos. Apuntas en 2 o 3 líneas qué pasó y qué sentiste. Y decides en frío. ¿Bajo el tamaño? ¿Pauso 15 minutos? ¿Cierro el día si ya pegué el límite? Si llegaste al stop diario, cierras aunque veas la oportunidad del siglo aparecer en la pantalla. Eso no es ser débil, eso es fuerza bajo control. Es sabiduría que cuida tu capital y tu paz. Otro día pasa lo contrario. Todo sale bien. Pantalla verde, profit bonito. Y ahí también tiene que aparecer el dominio propio. La brújula te recuerda, no eres invencible, eres responsable. Agradeces, no duplicas el tamaño por euforia, cierras a la hora que dijiste. Porque la libertad no es hago lo que me da la gana, sino elijo lo que más le conviene a mi propósito. Es cuidar tu mente para mañana. Es honrar la historia que quieres construir. El dominio propio se nota en los pequeños detalles. En las entradas, esperas confirmación. No persigues velas porque se mueven rápido. En las salidas, tomas ganancias donde dijiste. No te dejas arrastrar por la codicia de solo un poquito más. En la preparación, apagas distracciones. Haces tu checklist. Entras enfocado. En el descanso, respetas tu cuerpo, porque una mente cansada es tierra fértil para la imprudencia. No es nada glamuroso, pero ahí está la verdadera grandeza del trader. Y como cualquier virtud, se entrena con acciones concretas, no con buenas intenciones. Te pones fricciones sanas, contraseña o bloqueo para reabrir la plataforma después del stop diario, alarmas para la hora de cierre, tus reglas pegadas en un papel bien visible. Decides que cualquier aumento de tamaño se hace en frío, con métricas y varias semanas de consistencia detrás. Te rindes cuentas con alguien de confianza y celebras las pequeñas victorias. Cada vez que respetas el stop, que dices basta por hoy, que eliges esperar. Cada vez que haces eso, refuerzas tu muralla y ajustas mejor tu brújula. Ahora, imagínate al final de una sesión difícil. El día fue rojo, no fue el resultado que querías, pero respetaste tus reglas. No te dejaste llevar por la venganza. Cerraste donde habías dicho. Eso, aunque duela, es una victoria profunda, porque estás construyendo un tú más confiable, más estable, más capaz de sostener los días grandes cuando lleguen. El mercado premia la técnica, pero la vida premia el carácter. Y el dominio propio es carácter en acción. Mañana van a volver los desafíos. Un rumor, una vela que tienta, un impulso de una más y ya. Pero tú ya no vas desnudo al mercado. Llevas muralla y brújula. La muralla te guarda, la brújula te guía, y no caminas solo. Ahí, en medio de la pantalla y las velas, puedes hacer una oración sencilla por dentro. Señor, fortalece mi mente y mis manos. Dame claridad para elegir lo que te honra y me construye. Y de pronto, cada límite que respetas se vuelve un acto de libertad. Cada pausa consciente, una inversión en tu futuro. Cada salida en paz, una señal de madurez. Al final, todo se resume en esto. Hoy decides. Decides protegerte y dirigirte. Decides operar con dominio propio. Muralla para no caer. Brújula para no perderte. Así se forma un trader confiable. Así se ordena una vida. Y desde esa libertad decides mejor, duermas mejor, amas mejor. Porque ya no eres esclavo del impulso. Haces de tu disciplina una oración silente que día a día da fruto. Amén.